compré la casa de mis sueños a mis padres. Mi hermana se mudó, me echó y gritó que era suya. Lo que ella no sabía es que esa casa venía con un inquilino VIP que ella no podía tocar. Hola, mi nombre es Daniel, y si hay algo que define mi vida a mis 35 años no es mi éxito financiero en el mundo despiadado de fusiones y adquisiciones, sino la carga invisible y perpetua que siempre ha representado mi familia. Desde joven, acepté mi destino como el pilar, el que estabiliza las cuentas, el que paga las facturas inesperadas, el que resuelve los desastres que otros, léase, Sara, dejan a su paso. Mi hermana menor, Sara, era el polo opuesto exacto, un torbellino de ambición caprichosa sin la disciplina de la ejecución, experta en el arte del fracaso glamuroso y, lo peor de todo, en el chantaje emocional que usaba como moneda de cambio con nuestros padres. Mis padres, personas maravillosas pero irremediablemente débiles ante el conflicto y la presión de sus hijos, siempre fueron el campo de batalla silencioso de nuestra dinámica familiar disfuncional. Yo sacrificaba fines de semana, relaciones sentimentales y mi propia salud mental para escalar en la serie de Londres. No por la codicia, sino por un único objetivo inamovible, una villa en la Costa del Sol. No era para mí. Era para ellos. Una casa con un jardín exuberante, piscina infinita y vistas inmejorables al Mediterráneo, su lugar de retiro soñado. Finalmente, la compré. La tuve a mi nombre solo por 48 horas, el tiempo justo y necesario para formalizar la transferencia y la donación legal completa a mis padres, un acto que consideré el cierre de un ciclo de sacrificio y el inicio de su paz. Fue, en mi mente, un acto de amor puro y un suspiro de alivio. Pero ese suspiro fue la señal de ataque para Sara. Ella interpretó mi generosidad como una oportunidad de explotación. Apenas mis padres se instalaron, Sara se presentó en la villa para ayudar a desempacar y, de forma predecible para cualquiera que no fueran mis padres, nunca se fue. Se apropió del ala principal, la más grande y luminosa, donde estaba el estudio biblioteca con las mejores vistas al mar. La casa, que debía ser un remanso de paz con olor a azahar, se convirtió en su hub de operaciones para sus proyectos creativos fallidos, sesiones de fotos de yoga fallidas, ensayos ruidosos de su banda de neofolk y fiestas nocturnas con amigos que, sospecho, eran tan parásitos como ella. Sara no solo invadió, tomó posesión física y moral. Cambió la decoración sin permiso, convirtió el espacio de la piscina en su club privado y comenzó a tratar a mis padres como si fueran un par de mayordomos anticuados. Cuando intenté intervenir por teléfono desde Londres, la distancia se convirtió en su aliada. Ella me cortó con una frase que destilaba la toxicidad de su posición: estás demasiado ocupado con tu dinero para entender. Mamá y papá me necesitan aquí para tareas que tú no puedes hacer. Tú solo envías cheques, Daniel. Yo estoy en el terreno. La traición alcanzó un punto de no retorno durante las fiestas de fin de año. Volé a España, agotado, solo para pasar una semana con mis padres. Al llegar a la villa, la puerta principal tenía una nueva cerradura. Sara me abrió, vestida con ropa deportiva manchada de pintura, y su rostro llevaba el sello del triunfo descarado. Hola, Daniel, dijo, sin una pizca de vergüenza en su voz. He cambiado la cerradura. Ya sabes, por seguridad. Por cierto, no te molestes en traer tu equipaje principal adentro. Estoy usando el estudio grande como mi oficina de management. Tendrás que dormir en el pequeño cuarto de invitados, ese que está cerca de la cocina y tiene goteras. Solo es por una semana, ¿verdad? Después de todo, tu hogar real y tu vida están en Londres, no aquí. Me sentí como un extraño, un intruso, en la casa que había costado 10 años de mi vida. Pero la humillación no terminó ahí. Durante la cena, con mis padres sentados en silencio, Sara dejó caer la bomba, convencida de su inmunidad legal. Me miró fijamente, con una sonrisa de depredador satisfecho. Mamá y papá me han dicho que necesitan ayuda legal, anunció, saboreando mi reacción. Parece que olvidaste la letra pequeña de la donación, Daniel. La casa está legalmente a nombre de ellos. Y como soy residente, tengo un interés en el bienestar de mis padres y demuestro dependencia económica de ellos, me han estado dando dinero para mis proyectos, ¿sabes? Tú tienes cero derecho a entrar y menos aún a decidir quién se queda y quién se va. Me quedaré aquí indefinidamente para cuidarlos y gestionar la propiedad. Mis padres, rehenes perfectos de la situación, asintieron incómodos, sus ojos llenos de súplica silenciosa.
El golpe fue doble, no solo había perdido el propósito de mi regalo, sino que Sara estaba usando mi propia generosidad y el vacío legal de la donación para expulsarme emocional y físicamente de mi propio hogar familiar. Su cálculo era correcto, un hermano no puede demandar el desalojo de otro hermano de una propiedad familiar sin destrozar a los padres en el proceso. Caminé afuera, en la terraza. La noche era templada, el aroma del jazmín flotaba en el aire, pero yo sentía una rabia fría que no había experimentado desde mis días más duros en la universidad. Sara creía haber ganado la batalla, yo acababa de declarar la guerra de los documentos. Ella creía que su victoria se basaba en el chantaje emocional, yo sabía que la verdadera victoria se esconde en la letra pequeña de un contrato. Me subí a un taxi esa noche sin despedirme de ella. Le dije a Sara, mirándola a los ojos con la calma de un asesino, adelante, Sara. Disfruta tu victoria. Pero recuerda, a veces, un contrato pequeño puede más que la escritura de una casa entera. Mientras el taxi se alejaba, mi mente ya estaba en modo de adquisición, revisando el expediente digital de la donación y la compra original, buscando una semilla. Una cláusula oscura y quirúrgica que solo un abogado corporativo obsesivo como yo habría insertado en los documentos de adquisición para proteger el valor del activo. Y recordé una conversación con mi gestor inmobiliario sobre una carga temporal que habíamos establecido para facilitar la transición de activos. Esa carga era mi venganza, y necesitaría un cómplice muy particular para activarla. Parte 2. Continuación del relato. El avión de regreso a Londres se convirtió en mi oficina personal, un búnker de alta seguridad donde mi ira se metamorfoseó en estrategia corporativa. Sara había cometido el error cardinal, subestimar al arquitecto. Ella creía que su victoria era emocional, pero yo sabía que la verdadera batalla se libraba en las cláusulas oscuras de los documentos de propiedad que ella ni siquiera se molestó en mirar. Mientras mis padres dormían, aterrorizados en su propia casa por la tiranía de Sara, yo pasé la noche revisando los contratos digitales de la adquisición. La clave estaba en la pequeña ventana de 48 horas en que la villa estuvo a mi nombre, entre la compra y la donación a mis padres. Ahí estaba, la cláusula de transición de carga temporal. Para asegurar que la villa no pudiera ser vendida o hipotecada inmediatamente por mis padres, algo que yo temía por el historial de deudas de Sara, yo había inscrito una carga única en el registro de la propiedad antes de la donación. Esta cláusula era un derecho de uso y arrendamiento temporal, legalmente transferible, sobre el estudio y la habitación contigua por un periodo de 10 años. Su propósito original era proteger la inversión, su nuevo propósito sería la venganza metódica. Esta carga tenía prioridad sobre el derecho de residencia de Sara. Mis padres eran dueños, pero esa parte de la casa estaba bajo un contrato de arrendamiento preexistente. Al día siguiente, mi gestor inmobiliario, un hombre frío y eficiente llamado Arturo, casi se cae de la silla. Daniel, esa cláusula era para un préstamo puente si la donación fallaba. ¿Quieres activarla para arrendar el estudio a un tercero? Es legalmente sólido, pero ¿quién en su sano juicio pagaría por alquilar solo esa esquina de una casa que es propiedad de tus padres? Nadie, Arturo, respondí con una calma glacial. No necesito a un inquilino, necesito un ejecutor. Necesito a alguien que no solo tenga el músculo legal, sino que también tenga la presencia intimidatoria suficiente para hacer que Sara corra, y que tenga una necesidad vital de silencio absoluto y de seguridad extrema. Mi búsqueda se centró en figuras públicas de alto perfil que valoraran la privacidad por encima de todo. Periodistas de investigación, exmagistrados jubilados, y fue ahí donde encontré la ficha perfecta para mi juego de ajedrez, Elvira de Valdés. Elvira de Valdés no era una figura de la farándula. Era una escritora catalana de thrillers de prestigio internacional, cuyas novelas sobre crimen organizado y corrupción política se vendían por millones. Lo más relevante, había sido objeto de múltiples amenazas por sus investigaciones, vivía bajo constante vigilancia y valoraba el silencio como si fuera oro puro para su concentración. Su biografía revelaba que, durante sus estancias en España, siempre alquilaba propiedades con seguridad privada y requerimientos de silencio absoluto e innegociable en su zona de trabajo. Era una inquilina VIP, legalmente intocable. El contacto con Elvira fue un desafío. Le propuse un contrato de arrendamiento por 10 años, con una renta simbólica de €1 al mes, pero con una cláusula de confidencialidad y una obligación de tolerancia cero al ruido o a la invasión de su espacio personal. Detallando que la inquilina principal, Sara, era la fuente de ese ruido.
Elvira, intrigada por la proposición tan inusual y el pago adelantado de un año de gastos comunes, aceptó reunirse conmigo. Me gusta el drama, Daniel, me dijo en su despacho minimalista. Y me gusta más la eficiencia. ¿Me está pidiendo que sea su ariete legal contra su hermana malcriada? Le estoy pidiendo que utilice un estudio legalmente suyo para escribir su próxima obra, corregí. Y que ejerza su derecho contractual de exigir la tranquilidad absoluta. Si Sara interrumpe su silencio, usted tiene todo el derecho de llamar a la policía por allanamiento y a sus propios agentes de seguridad por obstrucción. El trato se cerró con una frialdad corporativa. En menos de una semana, la cláusula de transición de carga temporal se activó. Elvira de Valdés era ahora la arrendataria legal del estudio, con todos los derechos contractuales sobre ese espacio. Sara, por supuesto, estaba completamente ajena a todo. Seguía en la villa, dándose la gran vida, enviándome mensajes pasivo-agresivos sobre lo triste que era mi vida en Londres sin el sol de la costa. El día que Elvira debía llegar, le envié a Sara un mensaje conciso: parece que has conseguido una nueva compañera de piso. Asegúrate de leer la cláusula de silencio antes de que llegue. Será tu nueva mejor amiga. Sara, convencida de que era otra de mis amenazas vacías sobre la venta de la casa, me envió un emoji burlón. Ella no podía concebir que yo hubiera usado las herramientas más complejas del derecho inmobiliario para un acto tan simple como la venganza. Estaba a punto de descubrir que mi venganza no era emocional, era estructural. Parte 3. Continuación del relato. Sara no creyó mi mensaje. Estaba tan profundamente sumergida en su burbuja de superioridad y en la convicción de su victoria legal, la casa a nombre de mis padres era, para ella, una muralla inexpugnable, que simplemente asumió que mi mención de un nuevo compañero de piso era una amenaza vacía. El día que mi inquilina VIP, Elvira de Valdés, debía llegar, Sara organizó una ruidosa barbacoa en la terraza. El volumen de la música cello estaba deliberadamente alto, y las risas de sus amigos resonaban por el patio, creando el ambiente de caos que ella adoraba y que, irónicamente, sería su perdición. Yo no estaba allí, pero mi gestor, Arturo, actuaba como mis ojos y oídos. Él me envió la coordenada exacta por mensaje: 17 horas. La llegada. Un imponente SUV negro, con los cristales tintados y de aspecto oficial, se detuvo en la entrada de la villa. El silencio de la máquina fue contrastado por el rugido de la música de Sara. Del coche bajaron dos hombres que no parecían guardaespaldas, sino monolitos de granito, vestidos con trajes oscuros y con un aura de absoluta profesionalidad. Su presencia era tan densa que el chillido de la música pareció encogerse. Luego, salió Elvira de Valdés. No era la estrella de la farándula que se imaginaba Sara. Era una mujer de 50 y tantos años, impecablemente vestida, con el pelo recogido en un moño estricto y gafas de sol que ocultaban su mirada. Tenía la compostura de una reina, o, más acertadamente, de una fiscal de la Corte Internacional a punto de presentar cargos. Llevaba en una mano un maletín de cuero antiguo y en la otra, un sobre manila sellado. Sara, que estaba riendo con un grupo de sus amigos frente a la piscina, se acercó a Elvira con la condescendencia habitual que usaba con el personal de servicio. Disculpe, señora. La fiesta es privada. ¿Busca a alguien? El servicio de catering ya llegó por la puerta de atrás. Elvira se quitó lentamente las gafas, revelando unos ojos fríos y penetrantes, y miró directamente a Sara. Mi nombre es Elvira de Valdés. Y no busco a nadie. Ya llegué. Me temo que esta fiesta debe terminar ahora mismo. El tono de Elvira no era de petición, sino de decreto. Sara se ofendió visiblemente. ¿Y quién se cree que es usted? Soy residente de esta casa, y esta es mi propiedad. Si no se va. Elvira ni siquiera la dejó terminar. Se dirigió a uno de sus guardaespaldas y le dio una orden en un susurro grave: desconecta el equipo de sonido. Y dile a Arturo que ya llegué. En menos de un minuto, la música fue brutalmente silenciada. Arturo se acercó discretamente a Sara, con su habitual frialdad de gestor inmobiliario. Sara, dijo Arturo, con una voz que llevaba el peso de la ley. Te presento a la señora de Valdés, tu nueva inquilina. Ella es la legítima arrendataria del estudio, según la cláusula de carga temporal inscrita en el registro. Ella tiene el derecho preferente de uso sobre ese espacio por 10 años.
Cualquier interrupción de su tranquilidad será tratada como un incumplimiento de contrato por tu parte, lo cual, dado que eres residente, podría llevar a un desalojo. El rostro de Sara se desfiguró. El pánico inundó sus ojos. Ella no podía concebir que el pequeño, tedioso y aburrido proceso legal que yo había ejecutado 6 meses atrás se estuviera usando ahora como un arma de destrucción masiva contra su estatus. Eso es ilegal. Es una trampa. Esta casa es de mamá y papá. Daniel está tramando esto, gritó Sara, volteándose hacia la casa. En ese momento, mis padres salieron a la terraza, asustados por el silencio repentino y la presencia de los guardaespaldas. Sara, por favor, no te exaltes, dijo mi madre, temblando. Elvira, con una eficiencia escalofriante, sacó el sobre Manila. Mis abogados me han preparado este documento, que detalla mis derechos. Mi trabajo requiere silencio absoluto. Si escucho un portazo, un gemido o música después de las 8 de la mañana, mis guardaespaldas no dudarán en llamar a la policía local por perturbación. Si el problema persiste, iniciaremos un proceso de desalojo de la propiedad por incumplimiento de las normativas de la comunidad. Elvira le entregó a Sara los documentos y se dirigió a sus guardaespaldas. Asegúrense de que el estudio esté completamente vacío. Nada personal. Solo silencio. Los guardaespaldas entraron en la casa con una autoridad silenciosa. Sara, viendo sus cosas siendo empacadas y cargadas en la piscina, cayó de rodillas. Su humillación era total y pública. Sus amigos, sintiendo el peligro legal y la vergüenza, comenzaron a dispersarse rápidamente, dejando a Sara sola en la terraza, llorando sin dignidad. Mi venganza no fue solo quitarle el estudio, sino imponer la tiranía del silencio sobre ella. Sara no podía hacer ruido, no podía tener fiestas, no podía hacer videollamadas ruidosas para sus proyectos. Estaba atrapada en una casa donde cada respiración ruidosa era un paso más hacia el desalojo completo. La escritora de thrillers se convirtió en su carcelera legal. Sara se mudó 3 días después. No podía soportar la presión del juicio silencioso, la vigilancia constante y el miedo a que un estornudo la llevara a la calle. Dejó una nota mordaz culpándonos a todos de ser unos monstruos fríos y corporativos. Mis padres, por fin libres de la presión de Sara, pudieron disfrutar de su casa. Yo había usado mi dinero no solo para comprar la casa, sino para comprar la paz en forma de una cláusula contractual y una escritora de thrillers de prestigio. La última vez que hablé con Arturo, me dijo que Elvira de Valdés estaba muy satisfecha con el estudio y que el silencio la había ayudado a terminar su nueva novela, dedicada a la importancia del silencio absoluto. Yo, Daniel, había asegurado mi victoria. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.